Estamos de vuelta en Vida y Salud en Comunidad. Antes de pasar a nuestro querido invitado, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por la paciencia, por el amor representado en las calles, en la iglesia, que es donde yo estaba. Ya estoy de regreso en mi casa, en Televida, con ustedes. Entonces, Marcos, de verdad, yo encantadísima de estar contigo. A tu casa. Gracias. Me hicieron bastante falta, de verdad que sí. Hoy tenemos un invitado bastante especial, el doctor Bari Bigay, es médico genetista y director científico de Cronomet. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Gracias por ustedes por invitarme, doctor Bienvenido. Marcos, Angie, espero que este maravilloso día sea fructífero para todos. Gracias por su invitación. Gracias, de verdad. Le explicamos más o menos cómo es nuestra temática. Este primer bloque queremos conocer a Bari, quién es la persona, o sea, ¿dónde naces? Yo soy de una ciudad, de la ciudad de los bellos atardeceres, de la ciudad de los poetas, de la tacita de oro, de la Sultana del Este, de la ciudad del poeta nacional don Pedro Mir, de la ciudad de los peloteros. Yo soy de San Pedro de Macorís. Y evidentemente, que este San Pedro de Macorís, que no es beisbolista, entonces es poeta, y me tocó ser poeta. Y vengo de una familia muy trabajadora, una clase trabajadora. Mis padres son abogados, ambos egresados de la Universidad Central del Este. Mi abuela es maestra, egresado de la Universidad Central del Este. Todos mis tíos también son profesionales, cirujanos, tenemos ingenieros. Somos una familia de gente que se ha formado y ha creído que la educación es un mecanismo para el progreso. Y bueno, nazco en San Pedro de Macorís, una ciudad para mí maravillosa, donde pienso allí fenecer. Creo que una ciudad se hace grande por su gente. La calidad de la gente es lo que hace que una ciudad sea grande más que su apariencia. Y allí estudié en un colegio evangélico, un colegio de Jerusalén Primera, que es de la iglesia más grande evangélica de la ciudad de San Pedro de Macorís, hasta el 8º grado. Cuando paso al 8º grado, entro al seminario menor San Pedro Apóstol, donde allí pasé 2 de los mejores años de mi vida, y comencé a estudiar en el colegio San Pedro Apóstol, que es un colegio católico. Pero toda mi vida me formé en el catolicismo, por ejemplo. Mi abuela es una señora recalcitrante cuando se trata de su fe, y eso fue en la iglesia católica. Y fuimos siempre formados yendo a misa todos los domingos. Allí en el seminario viví uno de los mejores periodos de mi vida, porque fui formado en ideología, fe y idiosincrasia por la Iglesia Católica, con una doctrina muy ecuménica, muy de fe. Muchas oraciones, la liturgia de las horas, todos los días, durante esos casi 3 años que viví allí. Entré muy joven en el seminario y salí del seminario porque entendí que mi vocación estaba en un servicio, parte del servicio sacerdotal, que es la entrega hacia la gente, el servicio. Y creo que ese ha sido hasta la fecha mi vocación, mi verdadero llamado. La palabra vocación, que viene del latín vocare, que significa llamado, cada cual debe de identificar cuál es ese llamado. Yo creo que mi llamado ha sido hacia los pobres. El Papa Francisco, recuerdo, cuando fue elegido Papa, un cardenal se le acercó y le dijo: no te olvides de los pobres. Eso me llamó mucho la atención porque hay una indiferencia global en el mundo actual. Vivimos en un mundo volátil, convulso, donde las situaciones políticas, sociales, hacen que nos olvidemos de los más vulnerables. Y mi misión siempre ha sido trabajar en pro a los más vulnerables, aquellos que no tienen quienes los defiendan. Por ejemplo, en Gaza, 45.000 niños perdieron la vida. Nadie habla de esto. A nadie quizás le importa ni siquiera este continente. Y esa indiferencia que hay en el mundo nos ha hecho pobre este espíritu. El ser humano, cuando se hace pobre espíritu, creo que pierde parte o gran parte de su propósito. Y bueno, he dedicado toda mi vida al servicio. Mis primeros trabajos fueron en ONGs, primero en la Fundación Santa Lola, donde fui el director de comunicación de la Fundación Santa Lola, que es una organización que dirige el fiscal Claudio Cordero, que tiene cerca de 200 niños en una escuela
en lo que es el equivalente hoy a un INAIPI o un RECAIPI, que era en ese momento, y sigue siendo la Fundación Santa Lola. Posteriormente trabajé en organizaciones no gubernamentales relacionadas con la protección del medio ambiente, como la Fundación Humano Verde de las Américas, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual tuve el honor de representar ante el Fondo de Población de las Naciones Unidas, del cual fui consultor en materia de género, porque siempre fui un apasionado de la protección precisamente de los más desfavorecidos, incluyendo las personas a las cuales se les violan sus derechos sexuales, reproductivos y todos estos temas. Y bueno, toda mi vida ha sido prácticamente laboral en torno al servicio de las fundaciones. Ese apellido Vigay. Vigay. Cuéntanos un poquito. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Yo soy cocolo. Cocolo quiere decir que soy un descendiente de un inmigrante proveniente de una isla del Caribe. San Pedro de Macorís tuvo un periodo de gran efervescencia llamada la danza de los millones. En ese periodo la industria azucarera tuvo su mayor fervor. Allí hubo que traer a la isla muchas personas de diferentes islas del Caribe para trabajar en la industria azucarera como operarios de maquinaria pesada. Uno de ellos fue mi abuelo, que llegó a la isla en busca de un futuro mejor. Él llegó de Martinica, pero hay cocolos de todas islas del Caribe, de Saint Kitts, Saint Thomas, Tortola, Antigua y Barbuda. Hay, por ejemplo, los apellidos comunes de San Pedro de Macorís son Mills, Fleck, Smith, Dunker, Morrison. O sea, son los apellidos, el habitué de la ciudad de San Pedro de Macorís. Y bueno, Vigay también es uno de ellos. Entonces yo soy prácticamente el descendiente de un inmigrante de la ciudad de Martinica. Y por parte de mi padre, y la madre de mi padre, somos de la provincia de Higüey, Martínez. Mi abuela era Manuela Martínez Aristi, y mi bisabuela, y mi abuela era Manuela Martínez Núñez. Mi padre es Derli Bernardo Vigay Martínez. Y por parte de mi madre somos de una familia de ateros fundamentalmente, que con mi abuela iniciaron un proceso se incorporaron al campo de la educación y de la docencia. Mi bisabuelo fue alcalde de la ciudad de Atomayor del Rey, y mi abuelo y toda mi familia de línea materna vivió en la ciudad de Atomayor del Rey. ¿Y hermano cuántos? Tengo dos hermanas, una estudia medicina, está en el segundo año de la escuela de medicina, y otra es contadora pública. Como hemos dicho, soy hijo de dos abogados. Y mi vida se trata de eso, servir. Yo creo que el que no vive para servir no sirve para vivir. Así es. Correcto. Entras al seminario a los 13 años, me habías comentado, o sea, ¿qué te motivó? Si hubo alguien que te acercó. Había un diácono permanente que en ese momento, yo pertenezco a la Catedral San Pedro Apóstol de San Pedro de Macorís. Y se formó un distrito parroquial en torno a la comunidad donde yo vivía, dependiente de la catedral. De hecho, quien celebraba la misa era el obispo Francisco Soria Costa en ese distrito parroquial. Y yo entro al seminario, yo primero entro a una jornada vocacional, inspirado o motivado por un diácono permanente que hoy es sacerdote, porque nunca se casó, el diácono, el padre Rafael. Y luego Monseñor Osoria me invita a una nueva jornada. En la segunda jornada yo decido quedarme en el seminario, porque la vida del sacerdote es una vida entregada al servicio. Y yo quizás hasta ese momento no sabía qué quería hacer a ciencia cierta, porque el futuro es una decisión inesperada y el futuro es incierto. Pero yo sí tenía algo claro, y es que quería dedicar mi vida al servicio, porque el servicio es lo que nos hace diferentes y lo que nos hace ayudar a los demás. ¿Alguna anécdota dentro del seminario, algo que te marcó, que sea importante comunicarlo? Hay algo que me pasó, yo creo que es interesantísimo. Me pasó lo mismo que a Santa Teresa de Calcuta. Durante un gran tiempo en el seminario hubo periodos largos en los que no sentía a Dios en mi corazón. Quizás motivado por el estilo de vida, múltiples factores, el afecto de la familia, la oración constante. El seminario no te da tiempo a pensar.
porque hay un mensaje tácito en la vida monástica del seminario, es que una mente ociosa es el patio donde el diablo juega. Entonces no tienes tiempo para estar ocioso. Entonces ese estilo de vida, que es un cuanto difícil porque requiere de mucha disciplina, yo viví 2 años y medio, casi 3 años, me hizo un poco hasta dudar incluso de mi fe. Pero cuando salí del seminario comencé a ver a Dios en todas partes. Comencé a ver a Dios en los mendigos, en las calles. Comencé a ver a Dios en los buenos, en los malos, en las hojas, en los árboles. Comencé a ver a Dios en todas partes. Y hasta la fecha veo a Dios en todo. Hay un libro de un escritor surcoreano llamado Byung-Chul Han, que él actualmente vive en Alemania y trabaja en la Universidad de Alemania. Él se retiró 1 año a su jardín y escribió un libro de sus reflexiones en el jardín. El libro se llama Loa a la Tierra. Loa a la Tierra quiere decir una alabanza en la tierra. El libro comienza citando a Job y dice: pregunta a las bestias y te lo dirán, a las aves del cielo, a los peces del mar, ¿quién no ve en todo esto? Que es la mano de Dios que lo hace. Y luego dice: creo en Dios. Y bueno, hasta la fecha, solo basta con ver la naturaleza para ver a Dios. La magnificencia de Dios está en todo. Yo en mi trabajo veo a Dios a diario porque lo que veo son los genes, ¿no? Veo los cromosomas y veo la arquitectura de la cual estamos hechos los seres humanos y es una maravilla, sin lugar a dudas. Tú hiciste medicina. Yo estudié medicina en la Universidad Central del ¿Qué Este. te inclinó a ser médico? Yo estudié medicina, doctor. Usted no se lo va a creer, porque para ser psiquiatra hay que estudiar medicina. Yo quería ser psiquiatra. Y algo interesante que me pasó, si usted va a mi récord académico, yo tengo 100 en todo lo que tiene que ver con salud mental. Ciencia del comportamiento, psicología 1 y 2, psiquiatría, drogo-farmacodependencia. Y durante la carrera de medicina, cerca del 7º semestre, conocí a un médico, psiquiatra, especialista en adicciones, que me orientó, me tomó de pupilo y me orientó en el campo de la psiquiatría, que era un campo que realmente me apasionaba. Me llevaba a su consulta, trabajaba también en el hospital, centro de rehabilitación biopsicosocial, y teníamos interacciones en diferentes entornos clínicos, consultas hospitalarias, consultas privadas. Cuando yo me di cuenta que la psiquiatría dominicana no es como la psiquiatría en otros países, como en España, que los pacientes llegan con ansiedad, con síndrome de Burnout, con estrés, que los pacientes dominicanos requieren de intervenciones serias desde el punto de vista de la salud mental, intervención en crisis, y que República Dominicana no cuenta con las herramientas para desarrollar una psiquiatría eficiente y de precisión. Yo me incliné por un campo de la medicina en ese momento que todavía dicho, ni siquiera existía desde el punto de vista clínico. Sí existía desde el punto de vista profesional, académico, pero hacer genética clínica hasta hace 10 años era una cosa ¿Quién te influyó en genética? un poco más difícil. La única asignatura que yo he tenido que retirar a lo largo de mis años de carrera es la genética. Y es porque me gustó tanto que yo quería volverla a tomar. Y la volví a tomar con otro maestro incluso, que en ese momento estaba llegando a la universidad, que tenía precisamente ese maestro un doctorado en genética. Y me apasionó tanto la genética que yo dije, bueno, esto es lo que yo quiero estudiar. Más que la genética me gustaba mucho la embriología humana, las enfermedades del desarrollo embrionario. Eso me motivó posteriormente también a estudiar embriología humana, que era también un sueño que tenía, embriología clínica. Y la genética, lo más motivador es que es eje transversal para todas las especialidades médicas. O sea, correcto, no es una especialidad que se conecta específicamente con un área del cuerpo y con un órgano determinado, sino que interactúa de forma dinámica con todas las especialidades médicas, porque de un modo u otro todas las enfermedades humanas tienen en su mayoría un origen genético. Y eso es apasionante porque tú tienes la oportunidad de tener aproximaciones de una enfermedad, no necesariamente desde el punto de vista clínico, diagnóstico, pero sí desde el punto de vista interpretativo de la enfermedad, para apoyar al clínico que sí va a tratar la enfermedad
en el desarrollo prudente y adecuado del manejo multidisciplinario de lo que es tratar una enfermedad. No es lo mismo tratar la enfermedad de Alzheimer conociendo la predisposición que hay o no a la enfermedad. No es lo mismo trabajar o tratar el cáncer de mama si se sabe cuál es el subtipo molecular del cáncer de mama. O sea, Pero antes de continuar, ¿verdad? Y para entrar en materia, queremos saber cómo te diviertes. Me divierto de muchas formas. ¿Qué comes también? Yo como de todo, menos lo que decía el molondrón, doctor, ¿qué menos molondrón. Señores, se molondrón pierden de una exquisitez. y la avena. No, no. Pero después como de Avena todo. tampoco. Yo me divierto de muchas formas, me gusta estar con amigos, me gusta pintar, me gusta el campo, me gusta la montaña, me apasiona mucho la poesía, la literatura. ¿Algún hobby en particular? Sí, juego tenis, Ah. antes jugaba béisbol, ya después es un poco más difícil jugar béisbol por el tiempo laboral que requiere. Y el baloncesto me gusta mucho. Yo fundé, cuando estudié en Alicante, la Asociación de Dominicanos en Baloncesto en la ciudad de Alicante. Oye, ahora vamos a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con el tema con el doctor Bari. No se muevan.